Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te habla la directora de la escuela El Llamado de Samuel. Bueno, seas bendecido en este tiempo. Estamos en el módulo 3, ¿sí?, de la Escuela de Profetas. Habíamos comenzado a hablar de la fe. La fe es multifacética, la fe es metamorfósica. La fe no es algo, la fe es alguien. Y vamos a continuar con el estudio en la página 3 y comienza así. Si lo pides porque puso primero, esto nos hace ver que la fe es progresiva y va en aumento. Hablando de la fe, vamos a ver en Mateo 21, dice así: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieseis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis quítate y échate en el mar, será hecho. Entonces aquí Jesús, conocemos el episodio. El Señor fue a la higuera, no encontró fruto y automáticamente soltó una maldición y automáticamente la higuera se secó. Y los discípulos estaban maravillados porque este era un hombre que hablaba y se decretaba, hablaba y se hacía. Y esto tiene que ver con la fe. La fe, muchas veces nosotros decimos, sí, pero eso lo hizo Jesús. En realidad tenemos su esencia. El problema no es que no tenemos fe en Jesús o en Dios. El problema es que no creemos que Dios lo puede hacer a través de nosotros. Entonces esa es la garantía que nosotros tenemos cuando decimos que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tener la seguridad que cuando hablo, no hablo yo, sino que suelto palabra y en el nombre del Señor se va a ejecutar. La fe es el Señor Jesucristo, porque Él es el autor, dice el libro de Hebreos, de la fe. En Él podemos alcanzar todas las cosas que pidiéramos al Padre. La fe es un don del cual se desarrollan todos los demás dones. Es más, a través de la fe hallamos la salvación, porque sin fe, dice la palabra del Señor, es imposible agradar a Dios. Esto significa que la fe es la esencia para desarrollar y para activar todas las cosas que portamos dentro. Dice así: ¿Y quién les preguntó esto? Jesús a sus discípulos: si tuvieseis fe. Le dirías al monte que se mueva. Muchas veces nosotros nos angustiamos cuando pasamos luchas, tribulaciones, enfermedades y diferentes circunstancias, pero lo que no alcanzamos a entender, que nosotros, ¿sí?, cada vez que pasamos por cada prueba y dificultad, es la plataforma donde se va afinando y se va afilando la fe. La fe va en aumento, va creciendo, porque vamos viendo la mano de Dios y cada vez caminamos con más seguridad y cada vez caminamos más erguidos, porque sabemos que cada paso que damos en el nombre del Señor, Él nos respalda. Dice: la semilla produce fruto, ¿sí? Así que este desarrollo trae multiplicación y no tiene límites. El límite se lo ponemos nosotros, no Dios, ya que Él es infinitamente ilimitado. La fe no tiene fin. Todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre del Señor, Él lo haría. Es por eso que Él es el Dios de los imposibles. Y cuando pedimos un imposible en el nombre del Señor, no dudando, créame que Dios lo hace posible. Vamos a 1 Corintios 12, del 1 al 31. No lo vamos a leer todo, pero nos vamos a enfocar en algunos versículos. Ustedes léanlo todo. Dice: el apóstol Pablo les habla a los corintios a que no ignoren, no tengan en poco, no desprecien los dones espirituales. Les recuerda que sus vidas antes de Cristo era manipulada. Los concientiza que sus vidas están bajo la gracia y viven, hablan, oran con una dirección correcta, la del Espíritu Santo. ¿Por qué el apóstol Pablo le insta que no tengan en poco? Porque Corinto era una ciudad de Atenas, era una ciudad portuaria, era una ciudad que se la conocía como la ciudad del pecado. Ellos tenían
templos y tenían sacerdotisas y sacerdotes, tenían ocultistas. O sea que la vida espiritual, ellos la tenían en ejercicio, era natural ver cosas sobrenaturales. Pero cuando viene Pablo, ¿sí?, les hace ver que esos dones que ellos ejercían, por más que los usen en la oscuridad, esos dones los ha dado Cristo. ¿Por qué? Esto lo encontramos en el libro de Efesios, ¿sí? 4, 7, a partir del 7, que Él llevó cautiva la cautividad, esto cuando resucitó, y dice que dio dones a los hombres. Dones, dio regalos a los hombres. Preste atención, porque la palabra dice a los hombres, no dice a la iglesia, no dice a los ministerios, dice a los hombres. Es por eso que muchas personas que no vienen a Cristo, sino que deciden vivir una vida sin Cristo o estar en la oscuridad, desarrollan dones que están puestos por Dios, pero el ser humano elige a quién servir en la tierra, elige a quién adorar. A veces la persona dice, no, yo no creo en Dios ni tampoco en el diablo, entonces yo no tengo que ver con nadie. Eso es una mentira satánica, porque si no estás con Dios, estás en contra de Él, y el adversario es Satanás, el diablo. No hay tres caminos, sino que hay dos caminos por los cuales nosotros nos direccionamos. Así que el ocultista también desarrolla una fe para desarrollar los dones, las videncias, y todas las cosas se necesitan la fe. Entonces el apóstol Pablo le habla a los corintios porque ellos estaban acostumbrados. Ellos veían y eran gente que estaba acostumbrado a lo sobrenatural. Ahora viene el apóstol Pablo y los enfoca que no menosprecien. Vamos al 12:1 de Primera de Corintios, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis, o sea, que tengas en poco, que lo dejes aparte, ¿sí?, acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles os extraviaba, llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. ¿Por qué? Porque había un espíritu de manipulación, de hechicería, que eran llevados y arrastrados. ¿Por qué? Porque eran cautivados con el don. A la gente le encanta ir a la gente que no conoce al Señor, le encanta conocer su futuro, va al adivino, al mentalista, al tarotista. ¿Por qué? Porque cree que esa persona en su don de evidencia o en su don que tenga, ¿sí?, desarrolla algo que le puede soltar. Bueno, todas esas cosas, todos esos dones están puestos por Dios. Y muchas veces al hombre le es más fácil creer en el hombre para que le dé una salida y no creer en Dios. Entonces el apóstol Pablo le estaba enfocando a los corintios que no desprecien, porque era un tiempo de purificación, y era un tiempo en el cual Dios iba a operar en la iglesia de Corinto a través de los dones. Dice el verso 4 del 4 al 6, dice, habla de diversos dones, ministerios y operaciones. Y dice así el verso 4: ahora bien, hay diversidad de dones, o sea que hay muchísimos dones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay muchos dones, es por eso que uno no puede competir con nadie, porque pertenecemos a un mismo cuerpo. Y todos los seres humanos tenemos dotados por Dios diferentes dones, diferentes llamados, diferentes talentos, pero aunque sean diferentes, porque es una diversidad, porque Dios es diverso, pertenecemos a un solo cuerpo. Y dice el 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Sí, hay diversidad. Hemos visto en los módulos anteriores, ¿sí?, que hay 6 ministerios. Cuando vamos al libro de Efesios 4 vemos 5, pero cuando vamos a segunda de Corintios 5, 19 nos encontramos con un ministerio que no lo da Cristo, que lo da Dios, y es el ministerio del sacerdote, el ministerio de la reconciliación. Teniendo este ministerio podemos desarrollar los otros 5. Entonces hay diversos ministerios, dice, y pero el Señor es el mismo. Eso hacía énfasis, porque para Él toda la gloria, toda la honra, nadie
puede decir este don es mío, sino que todo lo que tenemos algún día lo vamos a tener que entregar. Y somos administradores de todo lo que está en nuestra vida porque todo lo puso el Señor. Dice el 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas estas cosas en todos es el mismo. Y vamos a ver lo que es la palabra operación según el diccionario español, ¿sí? Tiene dos definiciones. La primera, presten atención, dice ejecución de una acción. Esa es una operación, ¿sí? Porque podemos encontrar operaciones matemáticas, ¿sí? Una operación en una empresa, ¿sí? En un bufete de abogados. Entonces, ejecución de una acción. Se decreta algo y se pone en acción. Y la segunda definición dice intervención quirúrgica, ¿sí? Que consiste en abrir o cortar tejidos u órganos dañados o lesionados con los instrumentos adecuados, con una intención reparadora o terapéutica. ¿Sí? Vamos a ir a 1 de Pedro 4:19, cuando habla de una operación, ¿no? Y esta operación lo hace el Espíritu Santo. Recuerden lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos dice que el Espíritu penetra hasta partir el alma y el Espíritu la separa. ¿Por qué? Y esto es lo que hace el Espíritu Santo, es separar y es definir y es sanar, porque muchas veces el alma está muy unida al espíritu y el espíritu al alma y necesitamos definirnos, y tiene que haber una separación para poder nosotros identificar también si somos almáticos o realmente somos espirituales, y eso es por el espíritu. Primera de Pedro 4:10 dice así: a cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué? Porque los dones que nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollarlos, pero ponerlos al servicio de la iglesia y al servicio del prójimo. Y esto es lo que habla el apóstol Pedro cuando dice: a cada uno según el don que ha recibido, ¿sí? Ministrelo. ¿Qué significa la palabra ministrar? La palabra ministrar tiene que ver con servir. O sea, el don que desarrollas está para el servicio a los otros, a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser mezquinos con lo que no es nuestro. Usted no puede, supongamos, el don, ¿sí? El don de la profecía. El don de la profecía se desarrolla con la fe, porque la fe es la que desarrolla dentro nuestro todos los dones que van, ¿no?, surgiendo. Y un ejemplo, el don de la profecía. Uno cuando recibe una palabra, uno tiene que soltar la palabra conforme a Dios lo da. Uno no puede decir: no, yo no le voy a dar a esa persona, o porque estoy enemistada o porque no la conozco. Nosotros no decidimos si dar o no dar la palabra. Si Dios la suelta, nuestra obligación es soltar una palabra porque es de edificación. Por eso dice que somos administradores. Yo no puedo soltar la mitad de la palabra y la mitad retenerla. ¿Por qué? Porque yo estoy defraudando, ¿sí? Cuando alguien se queda con algo que no es de él, se transforma en ladrón. Entonces nos encontramos que muchas veces hay ladrones espirituales, hay ladrones proféticos. ¿Cómo puede ser esto? Aquellos que se guardan una palabra que Dios quiere soltar y no la sueltan. Entonces podemos encontrar en el libro de Ezequiel 3, cuando le habla al atalaya. El atalaya ve el peligro y tiene que advertir. Entonces, si el atalaya no advierte, las personas seguramente van a caer en tentación, o van a morir, o van a sufrir algún daño
Pero esa demanda de esa persona, aún la muerte, dice el libro de Ezequiel, va a ser demandado por el atalaya que no abrió su boca y no advirtió en el momento justo. Ahora, si el atalaya advierte y la persona o el pueblo no quiere escuchar, cuando caiga la mano de Dios, ese atalaya, ese profeta queda libre de culpa y cargo. Porque una vez que uno suelta la palabra, la responsabilidad es de la persona. Pero yo no puedo retener o dar lo que me conviene y usar el don a mi conveniencia, porque el don no es mío, el don es del Señor y no es para mi beneficio, no es para mi conveniencia, es para edificación de la iglesia de Cristo. Por eso tenemos este contenido, esta esencia, porque esto no es algo que Dios lo da en este momento cuando aceptamos a Jesús. No, nosotros ya venimos de la eternidad con un registro espiritual, con los pasos a seguir de nuestra vida. Ya está todo marcado. El Dios que tiene el principio de nuestra vida también te sabe el final y conoce cada paso. Y nosotros necesitamos ponernos en sus manos y creer, desarrollar la fe. Por eso dice la palabra del Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Es uno de los dones, ¿sí? En la fe la podemos ver como semilla, como fruto, como don y como armadura. Fíjese qué multifacética que es el don de fe. Fíjese, ¿por qué? Porque la fe es Cristo mismo. Él es la fe, la semilla. Él es la semilla que Dios plantó en la tierra. Por eso Él dice que Él es la vid verdadera, la vid, ¿de dónde nació? ¿Cómo es su inicio? De una semilla. Cristo es la semilla que fue plantado por Dios en la tierra para fructificar. Don es un regalo, la fe es un don, Cristo es el don, Cristo es el regalo de Dios a la tierra, a los hombres, porque es la oportunidad, Cristo es la oportunidad que tiene el hombre para llegar a Dios. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo necesito tener una gota de Cristo dentro de mí para agradar a Dios, porque cuando me presento delante de su presencia, Dios no me ve a mí, lo tiene que ver a Cristo. Por eso es imposible agradar a Dios si no lo ve a Cristo en mí. También vemos a Cristo como armadura, y la armadura que lo podemos encontrar en Efesios 6, cuando usted ve la armadura, vemos que el escudo de la fe, fíjese cómo compara el apóstol Pablo, ¿sí? Como un escudo. El escudo es el que resguarda, ¿sí? Y es el escudo es un arma defensiva y también es ofensiva, porque en el momento de la batalla, cuando los guerreros perdían la espada o el hacha, con el mismo escudo comenzaban a abrirse paso y comenzaban a quebrantar. Así que el escudo es un arma ofensiva y defensiva. ¿Qué significa? Que Cristo está a tu defensa y también quebranta y ofende a todos los que vienen contra tu vida. Entonces, cuando habla de la fe, que es escudo, porque Cristo es escudo alrededor nuestro. Por eso todo se resume a que Cristo es el que tiene que ir en aumento, es la fe. Cristo es el don, la semilla por el cual vamos a obtener todos los frutos. Cristo, Él es maravilloso. Él es la fe que tenemos que desarrollar. Porque muchas veces no pensamos que Cristo es la fe. No, Cristo es Él. Es Él en todos los ámbitos. Por eso dice San Juan 1:1, 1:3, ¿sí? Que todas las cosas que fueron hechas, las visibles y las invisibles, porque la fe es invisible, pero existe, porque es una persona y es Cristo mismo. Nada de lo que fue creado sin Cristo. Por eso Cristo es el centro y el equilibrio de todas las cosas. Continuamos. Vamos a Efesios 2:8. Hablando de los dones y de la administración, vamos a Efesios 2:8. Dice así la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo obtenemos la salvación? Por fe. Es por el amor de Dios. Pero es por la fe, porque yo necesito. Dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón
Entonces son dos condimentos que necesitamos para ser salvos. Porque por gracia, o sea, es un regalo. Es una bendición que a Dios se le antojó darnos para recuperarnos nuevamente. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. O sea, la fe es un regalo de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le regaló al mundo para que tengan salvación? A Jesús, a Cristo, a Cristo. Entonces, en este tiempo tenemos que ver a Cristo como la fe y a la fe como a Cristo. Y tiene que ir en aumento. Porque cuando soltás la palabra, no es tu palabra, es Cristo operando. Es la fe en acción, la fe en ejercicio. Y eso tiene que ir creciendo. Continuamos. Dice, porque el versículo 7 dice para provecho. Vamos al versículo 7 de Primera de Corintios 12, vamos al 7 y dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Por qué? Porque los dones son evidentes. A través del Espíritu Santo, los dones son evidentes. Sí, son evidentes, pero dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero no dice para provecho propio, está hablando del cuerpo. Por eso cuando comienza Primera de Corintios 12 y habla de diferentes dones, de diferentes operaciones, de diferentes ministerios, está hablando de un cuerpo. El provecho tiene que ser para el cuerpo, no es un provecho personal. No tiene que haber eso. Por eso muchas veces podemos ver profetas o ministros o gente que con el don fluyendo, ¿sí? Sacan tajadas económicas. Y eso desprestigia el Evangelio. ¿Por qué? Porque esto es un regalo. Nadie puede cobrar, ¿sí?, por los dones en ejercicio. ¿Entienden? Nadie lo puede hacer. Sí entendemos que Dios nos manda a soltar el dinero en la ofrenda, en los diezmos, en las primicias, porque eso es bíblico. No nos podemos salir de la palabra del Señor. Pero otra cosa es sacar provecho propio y tajada para beneficio personal. Todo beneficio tiene que ser para el crecimiento de Cristo Jesús. ¿Sí? Porque cuando el Señor paga a sus ministros, paga bien. Dios no es deudor de nadie. Es por eso que el ministro que desarrolla los dones dice que las bendiciones correrán atrás de él, no él atrás de las bendiciones. Y dice, y alcanzarán. Entonces, estas cosas que se desarrollan, estos dones, es a través de la fe. Pero tengamos cuidado y tengamos respeto de todo lo que poseemos. Muy bien, dice, porque es para edificación del cuerpo de Cristo, recién lo dijimos. Fíjese que no dice para provecho o beneficio propio. Cuando habla de provecho está hablando del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Es la iglesia la que tiene que recibir el provecho de todo lo que nosotros desarrollamos. ¿Sí? Vamos a ver 3 grupos de dones. Y esto es importante porque seguramente esto va a estar en la prueba. Que ustedes aprendan, ¿sí? Los grupos, son 3 grupos, vamos a dividirlos. Vamos a ver el verso 8, Primera de Corintios 12, 8 dice, porque a es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, ¿sí? Entonces, nos encontramos en el verso 8 con el primer grupo. Palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Estos dos se combinan, estos dos van juntos. ¿Por qué? Porque hablamos de la sabiduría que viene de lo alto, entonces, y la ciencia, que la ciencia no tiene que ver solamente con lo que uno puede ver y entender, sino que también habla de la ciencia, de lo científico. ¿Por qué? Aunque no estudiemos, ¿sí?, en lo que es científico, Dios nos puede revelar y el don de ciencia nos muestra dónde está la operación que debe hacerse, ya sea en un cuerpo, ya sea en un ministerio, ya sea en una nación, ¿sí? Y para esto se necesita sabiduría. Estos 2 dones es el primer grupo y van acompañados. El segundo grupo, ¿sí? El segundo grupo, vamos al verso
al verso 9, dice así. Y el otro es fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, fíjense, la fe y los dones de sanidades, dice, porque hay varias, no dice don de sanidad, dice dones de sanidades. O sea que ahí puede haber personas que desarrollen el don, un ejemplo, de que todos los que están enfermos de cáncer son sanados, ¿sí? Y solamente se sanan los que tienen cáncer. Pero hay otras personas que Dios les puso exclusivamente para sanar el SIDA o para diferentes sanidades. No es solamente una, hay diferentes dones de sanidades, y no nos enfocamos, porque a veces dicen, pero ¿cómo puede ser si esta persona tiene el don de sanidad? Se sanaron todas estas personas que tenían cáncer, ¿cómo puede ser que ore por una persona que tiene problemas de huesos y no se sane? Bueno, puede ser los factores, o que el don que tiene esta persona, ¿sí? El don que tiene esta persona no desarrolle esa parte, ¿sí? Otro puede ser que Dios no quiera sanar, porque también nos encontramos con esto, hermanos. Si Dios no quiere, no lo hace. Por eso dice el Señor, bástate mi gracia, es bíblico. Dios no lo quiso sanar a Pablo. 3 veces le pidió. 3 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? No, bástate en lo que te doy. Así que es bíblico que Dios no te sane. Y también hay veces que Dios quiere sanarte, por eso cuando el enfermo se acerca a Cristo, le dice, si quieres, puedes sanarme. ¿Qué le dijo Jesús? Sí quiero. Pero también podría haber dicho, no quiero. ¿Entienden? Entonces, el segundo grupo tiene la fe y dones de sanidades, porque para desarrollar el don de sanidad necesitamos entrar en ayuno, en oración, para desarrollar la fe y soltar la palabra certera. El tercer grupo, el verso 10, dice, a otro el hacer milagros, a otros profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Fíjese que esto tiene que ver todo con lo profético, ¿sí? ¿Sí? A otros el milagro, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua, que tiene que ver todo con la profecía, ¿sí? Con el discernimiento. Este es el tercer grupo. Si usted se pone a contar, son 9 dones. Los 9 dones del Espíritu, que los dividimos en 3 para saber identificar, pero todo está puesto por el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a terminar aquí, vamos a hacer una oración, ¿sí? Nos queda el episodio 4, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, sobre todas las cosas, ¿sí? Que el Espíritu Santo ministre tu vida y que la palabra y que la fe en este tiempo pueda desarrollarse en vos, pueda crecer en vos y que Dios te pueda sorprender, porque créame que la vida del Hijo de Dios con Cristo, ¿sí? Es sorprendente. No te podés vivir, porque no te podés perder esta vida, que es impresionantemente, pero la tenés que disfrutar. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por cada alumno. Te pido que tu Espíritu Santo esté ministrando, Señor, abriendo el entendimiento, Padre, porque cuanto más nos adentramos, Señor, más, Señor, te vamos descubriendo y más tú vas demandando, Señor. Que el espíritu de sabiduría, Señor, esté sobre cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.